violencia en la Ciudad de México no siempre se ve por fuera, pero se siente en el día a día, ya que es un fenómeno negativo que afecta a las personas en su desarrollo personal y su calidad de vida. Hemos investigado este tema a profundidad, no solo desde un tema jurídico, sino desde el tema humano y social, más que nada para darnos cuenta cuáles son las raíces de este tema. Nuestro objetivo es claro, identificar cuáles son los problemas que fomentan este tipo de conductas en la cultura y cuáles son los patrones de perpetuidad en la sociedad. Asimismo, el problema es multifactorial. Nace de condiciones estructurales como la injusticia, la marginación, la desigualdad social y sistemática también. Influyen factores individuales como rasgos de personalidad y problemas de salud mental. En el hogar es un fenómeno recurrente que no distingue las clases sociales, el entorno familiar y las experiencias traumáticas en la infancia. Como abuso, juegan un papel crucial en su desarrollo de la violencia. Además, hay un fuerte peso cultural. Se enseña que el poder se ejerce con gritos o golpes y se normaliza el control, los celos y la humillación, lo que perpetúa el abuso y la dominación. La violencia se manifiesta viva por tres grandes grupos de factores, en lo social y económico. La desigualdad y la exclusión son las raíces más profundas. Es un factor crítico que dificulta la ruptura del ciclo. En lo cultural, la violencia es una manifestación extrema de las diferencias de género. Se traduce en violencia psicoemocional a través de la celopatía y la humillación, y en violencia económica al restringir el manejo de dinero y bienes, así limitando la autonomía de la víctima. Y en lo institucional, la respuesta estatal es clave. La baja tasa de denuncia, alrededor del 10% de los delitos en 2023, y la consecuente impunidad fomentan la reincidencia. La tolerancia o pasividad institucional contribuye a un ambiente donde la violencia no tiene consecuencias efectivas. Las secuelas inmediatas de la violencia son graves, que se manifiestan principalmente como las alteraciones emocionales o los trastornos mentales a corto plazo. La exposición a la violencia desencadena un conjunto de reacciones psicológicas agudas que incluyen como el miedo intenso, el estrés crónico y mucha ansiedad. Estos estados emocionales pueden a su vez generar complicaciones más severas, tales como desbalances alimentarios, como los trastornos de la conducta alimentaria, delirio de persecución o hipervigilancia extrema, donde la persona siente que es constantemente acechada o amenazada. A largo plazo, la víctima puede terminar aislada. Aparecen problemas físicos como enfermedades del corazón y el consumo de alcohol o drogas se vuelven una salida. En lo más trágico está el riesgo de suicidio al no lograr encontrar una solución. Entender de dónde viene la violencia y qué la mantiene viva es urgente. La estrategia clave es la prevención social, identificar los tipos de violencia para erradicarla y promover la intervención profesional como vía de apoyo. Cambiar esto no es fácil, pero es necesario empezar por mirar a nuestro alrededor con empatía y responsabilidad. Buscamos nutrirnos de estos conocimientos para llevar a un México a un estado de gobierno y social mejor, haciendo reformas que impacten en la población para un verdadero cambio. El respeto debe valer más que el miedo. Es el primer paso para construir un lugar con paz y sin violencia. La violencia en la Ciudad de México no siempre se ve por fuera, pero se siente en el día a día, ya que es un fenómeno negativo que afecta a las personas en su desarrollo personal y su calidad de vida. Hemos investigado este tema a profundidad, no solo desde un tema jurídico, sino desde el tema humano y social, más que nada para darnos cuenta cuáles son las raíces de este tema. Nuestro objetivo es claro, identificar cuáles son los problemas que fomentan este tipo de conductas en la cultura y cuáles son los patrones de perpetuidad en la sociedad. Asimismo, el problema es multifactorial. Nace de condiciones estructurales como la injusticia, la marginación, la desigualdad social y sistemática también. Influyen factores individuales como rasgos de personalidad y problemas de salud mental. En el hogar es un fenómeno recurrente que no distingue las clases sociales, el entorno familiar y las experiencias traumáticas en la infancia. Como abuso, juegan un papel crucial en su desarrollo de la violencia. Además, hay un fuerte peso cultural. Se enseña que el poder se ejerce con gritos o golpes y se normaliza el control, los celos y la humillación, lo que perpetúa
actúa el abuso y la dominación. La violencia se manifiesta viva por tres grandes grupos de factores, en lo social y económico. La desigualdad y la exclusión son las raíces más profundas. Es un factor crítico que dificulta la ruptura del ciclo. En lo cultural, la violencia es una manifestación extrema de las diferencias de género. Se traduce en violencia psicoemocional a través de la celopatía y la humillación, y en violencia económica al restringir el manejo de dinero y bienes, así limitando la autonomía de la víctima. Y en lo institucional, la respuesta estatal es clave. La baja tasa de denuncia, alrededor del 10% de los delitos en 2023, y la consecuente impunidad fomentan la reincidencia. La tolerancia o pasividad institucional contribuye a un ambiente donde la violencia no tiene consecuencias efectivas. Las secuelas inmediatas de la violencia son graves, que se manifiestan principalmente como las alteraciones emocionales o los trastornos mentales a corto plazo. La exposición a la violencia desencadena un conjunto de reacciones psicológicas agudas que incluyen como el miedo intenso, el estrés crónico y mucha ansiedad. Estos estados emocionales pueden, a su vez, generar complicaciones más severas, tales como desbalances alimentarios, como los trastornos de la conducta alimentaria, delirio de persecución o hipervigilancia extrema, donde la persona siente que es constantemente acechada o amenazada. A largo plazo, la víctima puede terminar aislada. Aparecen problemas físicos como enfermedades del corazón y el consumo de alcohol o drogas se vuelven una salida. En lo más trágico está el riesgo de suicidio al no lograr encontrar una solución. Entender de dónde viene la violencia y qué la mantiene viva es urgente. La estrategia clave es la prevención social, identificar los tipos de violencia para erradicarla y promover la intervención profesional como vía de apoyo. Cambiar esto no es fácil, pero es necesario empezar por mirar a nuestro alrededor con empatía y responsabilidad. Buscamos nutrirnos de estos conocimientos para llevar a un México a un estado de gobierno y social mejor, haciendo reformas que impacten en la población para un verdadero cambio. El respeto debe valer más que el miedo. Es el primer paso para construir un lugar con paz y sin violencia.